Un segundo. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial en la tecnología automotriz. El título de la ponencia, Ingeniería Inversa aplicada al escaneo 3D de piezas para reproducción y mejora. Esta ponencia va a estar a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de una miembro integrante del instituto. Puede hacer uso de la palabra maestra y arquitecta Fátima Barrera. Gracias, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la bienvenida, de verdad les agradezco mucho. Y también su tiempo en este sentido. Bueno, vamos a comenzar a hablar precisamente de este tema de la ingeniería inversa. Y tomando en consideración precisamente este tema, me gustaría poner sobre la mesa algo muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería inversa es que evidentemente vamos a tomar elementos del entorno, ya sea de objetos o incluso de estructuras, para descomponerlas y poder revisar precisamente cuál es su funcionamiento. Y esto nos va a permitir replicarlas, ¿no? Que eso es una de las ventajas que tiene la ingeniería inversa, replicarlo. Esto evidentemente en la industria pues maneja precisamente un nivel de importancia alto, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de objetos que ya tienen un cierto grado de descontinuación o que son muy difíciles de poder conseguir, el poderlos replicar a través precisamente de esta metodología y de este tema de la ingeniería inversa nos va a permitir tener pues precisamente este objeto por medio de la impresión 3D, que es justo, ¿no? Uno de los más importantes, digamos que ahorita de los más importantes desarrollos, que ya tiene un buen rato, ¿no? De hecho, cuando estamos hablando de este tema, cuando yo lo revisé por primera vez, me acuerdo que fue en el 2017, la curva de Gartner hablaba precisamente de este tema de la impresión 3D en un nivel casi temprano, ¿no? Hoy en día ya muchos jovencitos tienen precisamente una impresora con la que están haciendo sus primeros pininos, ¿no? Y vamos a empezar justo como la ingeniería inversa de atrás para adelante, ¿no? Me estaba yo echando mi presentación de adelante para atrás, pero no vamos a echarla de atrás para adelante. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartir para ustedes la pantalla en este momento y vamos a ver esta presentación porque lo que quiero es compartirles un poquito de la historia de la ingeniería inversa y nos vamos a meter también en temas éticos, ¿no? Que eso es una parte que de verdad en mi praxis estoy muy interesada en difundir, en compartir y que sea pues prácticamente algo que forme parte de todos los profesionales que nos dedicamos en algún punto o a la industria de la construcción, en cualquiera de los procesos o bien dentro de este tema que tiene que ver con el diseño, ¿no? Entonces, vamos a comenzar pues, este señor que están viendo ahí es Chuck Hall. Él al final del día es precisamente uno de los maestros en este sentido en el que se dedicó al prototipado rápido, ¿no? Él precisamente inventa una tecnología que se llama estereografía y que es precisamente considerar esta parte de imprimir piezas de impresión 3D y funda una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama 3D Systems. 3D Systems es una empresa que cuando yo me acuerdo que estuve por allá revisando sus temas, es una empresa que lo que se dedica es precisamente a producir impresoras 3D. Y en esa producción de impresión 3D, lo que ellos tratan es precisamente trabajar con múltiples materiales, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Vamos justo en esta ingeniería inversa a tratar objetos que vamos a poder escanear, sí, pero y luego cómo los tratamos y cómo los imprimimos, ¿no? Esto es parte del prototipado rápido al final del día. Entonces, en este sentido, cuando tenemos la oportunidad de tener
empresas como estas que están fundadas precisamente en investigadores de ese calibre, pues podemos tener al final del día pues productos que nos ayudan, vaya, son desarrollos que nos ayudan a poder tener los objetos como hoy, ¿no? El hecho de poder imprimir. Entonces, las impresoras en un principio eran carísimas, ¿no? De hecho, aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, mi casa de estudios, hay un centro que se llama Secadet, que te permite, pues al final del día, tener como toda la oportunidad de poder imprimir, ¿no? Hay prototipos que al final del día tú puedes imprimir con materiales que no necesariamente los hace una impresora casera, ¿no? Obviamente en todo el mundo hay una red ya, yo me acuerdo 3D Hub, hay una red ya para aquellos aficionados que en algún punto decidan hacer impresión 3D y esto les va a permitir pues justo, ¿no? El poder conectarse con otros actores que están haciendo este tema de la impresión 3D y el escaneo. Entonces, pues podemos darnos cuenta que al final del día este tipo de cosas pues son una revolución en este sentido, ¿no? Y vamos a poder tener estos prototipos físicos y vamos a poder hacer archivos digitales y al final del día vamos a poder mezclar esto con diferentes industrias, ¿no? En este sentido, hoy estamos justo en un seminario de industria automotriz y en esa industria automotriz o aeroespacial, pues vamos a tener una preponderancia, ¿no? Relacionada con este tema, que al final del día es justo, ¿no? Estas piezas que son verdaderamente intrincadas o que requieren de una atención específica, ¿no? Hace poquito, hace como un mes, fue un poquito más, yo creo, hubo una feria relacionada precisamente con la industria aeroespacial por el ejército mexicano ahí en sus instalaciones. Entonces, podemos darnos cuenta cómo este tema aeroespacial y automotriz hoy en día está tomando una relevancia impresionante. Y entonces, en este sentido, es poder pues justo, ¿no? El utilizar estas tecnologías para poder validar formas, para poder hacer encajes y conceptos con relación a esto que desarrolló este señor Chuck Hall, que al final del día nos dio la oportunidad de tener precisamente el nacimiento del prototipado rápido. Ahora bien, lo que estamos viendo ahí es tener la oportunidad de hacer un prototipado, no solamente tiene que ver con, vuelvo a repetir, piezas automotrices, sino, por ejemplo, en la industria, en donde se utilizan, por ejemplo, maquinaria, ¿no? Muy especializada o que tiene a lo mejor una función en específico y que es a lo mejor muy especial, ¿no? O sea, que para producirla al final del día se requiere a lo mejor de una cuestión costosa. El poder replicar alguna de las piezas que tenga, por ejemplo, esta maquinaria se hace sencillo. De hecho, en algún punto la impresión 3D y el tema del escaneo se consideraba como máquinas que se autorreplican, ¿no? Por la oportunidad que tú tenías, por ejemplo, de ser un maker y poder tener la oportunidad de hacerlo tú, pero desde una impresora, ¿no? Ahorita vamos a ver también ese desarrollo. Les voy a llevar los voy a transportar en el tiempo, en aquel 2017, cuando yo me dedicaba a estas cosas. Entonces, en este sentido, podemos tener justo la oportunidad de tomar de esta maquinaria elementos, escanearlo, hacer digamos que ese análisis en diferentes software que ahorita vamos a analizar y que ahorita vamos a ver, y al revisarlo, al final del día vamos a poder tener pues una pieza que vamos a poder imprimir en cualquier material. La estereolitografía o también la impresión 3D hoy en día permite imprimir incluso hasta material pues biológico. De hecho, hay máquinas que replican precisamente órganos, como puede ser un corazón o como puede ser a lo mejor alguna parte para trasplante, y esto en el área médica tiene una importancia impresionante. Entonces, justo, ¿no? Les decía, vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, en este sentido, la medicina relacionada con prótesis, implantes y demás, utiliza precisamente estas tecnologías, sobre todo cuando se trata específicamente de cuestiones o ya sea robóticas o de prótesis, ¿no? Porque lo que se intenta es justo replicar estos elementos corporales, ¿no? O biológicos lo más cercano a la realidad posible, que creo yo desde una herramienta de dibujo como puede ser CAD o como puede ser algún otro programa, sería un poquito complicado. Entonces el hecho de poder hacer una nube de puntos de eso y al final del día poderlo replicar,
pues nos acerca muchísimo a la realidad, además que nos permite eficientar tiempo, ¿no? Porque el hecho de tener el escaneo en sí, pues ya es una parte muy importante, ¿no? La gente que al final del día lo depura, lo trabaja y lo lleva precisamente a un elemento sólido que se puede imprimir con todas las características que requiere una impresora, eso pues no tiene, la verdad, tiene un valor en el proceso de prototipado muy interesante y muy importante. Piezas médicas, pero también pueden ser piezas que se utilizan, por ejemplo, dentro de la defensa, ¿no? Y aquí vamos a entender una historia muy importante. Y justo por eso yo reflexionaba este tema relacionado con la ética, ¿no? Es, a ver, estamos hablando de la defensa y vamos a hablar de la copia de la tecnología extranjera, ¿no? Cuando se trata de ingeniería inversa, ¿no? Que es un poquito el tema ético que quiero plantear. Al doctor le ha pasado conmigo 2 veces que esto no me pasa. Yo soy una persona que controla muchísimo, absolutamente su cognición y que sabe precisamente del tema que está hablando y lo prepara. Pero van 2 veces que me pasa exactamente lo mismo y quiero hablar precisamente de este tema. ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas de defensa y nosotros hablamos de la copia de tecnología extranjera? Esto pasaba en la Guerra Fría, ocurría muchísimo y era parte precisamente de tomar precisamente de esa realidad algo para poderlo replicar. Y entonces en este sentido entra una cuestión ética, ¿no? Podemos hacerlo desde la perspectiva del objeto, ¿no? Nos vamos a regresar un poquito, ¿no? ¿Qué tan ético es a lo mejor la clonación, ¿no? Si nos vamos a una réplica y dejamos un poquito la ingeniería inversa? ¿Qué tan ética es la clonación? ¿Y qué tan acercado a la realidad podría ser ese clon de ti? O sea, evidentemente, a pesar de que tú trates de replicar algo con relación a un objeto, ni ese objeto que está, la verdad es que bien configurado al final del día, es un hueso, es decir, no tiene las características de lo que implica el calcio o las configuraciones que al final del día se pueden realizar con un hueso, ¿no? Que es un material biológico per se, ¿no? El hecho de que a lo mejor podamos replicar un corazón, no es el corazón mismo, ¿no? O sea, al final del día es justo, ¿no? Una réplica. Y ahí entra esta parte, ¿no? Que vamos a ver precisamente esta parte, porque les digo, vamos de atrás para adelante. Entonces, en la industria automotriz esto pasa muy, muy seguido. Es algo que se utiliza muchísimo porque hay muchísimas piezas de automóviles que son descontinuados y que al final del día podemos permitirnos la oportunidad justo de hacer esa réplica, de escanear y pues al final del día tener el objeto y teniendo el objeto, pues obviamente pasarlo a imprimir. Les vuelvo a repetir, hoy en día se imprimen metales, se imprime en materiales como este STL, PLA, etcétera. Entonces, la impresión, la verdad es que tiene un campo muy amplio, material biológico, entonces no hay problema por ese tema, ¿no? Esto en la industria automotriz la verdad es que es muy socorrido, ¿no? Sobre todo cuando son autos de colección, que son piezas que muy probablemente no vas a encontrar y que son de un alto costo en el mercado. Entonces, me parece a mí también es una formidable manera al final del día de poder conservar precisamente estas piezas que son de colección y que requieren precisamente unos cuidados impresionantes, ¿no? Ahora, eh, ya pudimos darnos cuenta de los casos de uso que estamos utilizando, ¿no? Ya vimos que en la industria automotriz podemos hacer el tema de las piezas descontinuadas. En el caso de la defensa podemos hacer copias relacionadas con la tecnología extranjera. De hecho, hay una nota muy interesante que salió hace como un par de meses, ¿no? Que hablaban precisamente de Harvard y de otras universidades en donde ya no se les permite a los extranjeros precisamente acceder o no les niegan o les niegan la visa para poder estudiar porque justo no hay por ahí un tema relacionado con partidos comunistas que probablemente están tomando precisamente pues estas cátedras para replicar evidentemente pues conocimiento que se realiza en una zona, ¿no? Entonces pues es lógico, ¿no? Cualquier país al final del día lo que pretende es que tú estudies, pero que eso vayas y lo difundas, pero que no abuses, ¿no? Entonces eso es una cuestión muy interesante. ¿Qué pasa con esta defensa y la copia tecnológica? Y esto ocurría también en Rusia y ocurría en otros espacios en donde, por eso vamos a hablar un poquito ahorita de la Guerra Fría. En medicina ya vimos esta parte de las prótesis y de los implantes personalizados, ¿no? Es decir, nuestra constitución biológica, mi cuerpo, tiene unas dimensiones que no son las mismas a las de otro cuerpo, ¿no? A pesar de que yo me pueda encontrar una persona con la misma estatura a la mía,
al final del día somos únicos en ese sentido, ¿no? Entonces, mi constitución no es la misma que la de otra persona. Entonces, justo el utilizar este tipo de réplica, lo que va a hacer es acercarse un poquito a la realidad del implante que se desea asegurar en algún punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando los médicos hablan de un trasplante de corazón, ¿no? Tiene que ser un corazón que a lo mejor tenga pues una cierta cantidad de horas de haber sido tomado del difunto, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en que podemos replicar un corazón y poder utilizarlo dentro del área médica, eso parece muy interesante. Ahora, las pruebas que se han hecho con relación a qué tan, pues digamos que qué tan aceptado es por el cuerpo, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero la tecnología ya está. En la manufactura, como vimos, pudimos optimizar maquinaria. Entonces, si tenemos maquinaria intrincada que requiere de algunas piezas, pues al final del día vamos a poder tener la oportunidad de pues desarrollar todo esto y poder tener, digamos que un mantenimiento preventivo y correctivo excelente dentro de cualquier industria. Ahora bien, aquí estamos hablando un poquito para atrás, para adelante. Entonces, aquí estamos hablando un poquito relacionado con el tema de la democratización relacionada con la impresión 3D y la tecnología. Esto ya pasó. Perdónenme a todos aquellos que apenas están comprando su impresora o que están haciendo esto, pero ya vimos que Chuck empezó en 1980. Yo empecé a hacer esto en 2017, 2013, por ahí más o menos. No, sí, 2013 en realidad. Entonces, vean este tema, ¿no? O sea, es algo que en los 2000 comenzó a pensarse cómo democratizar el acceso de las personas a este tipo de tecnologías, porque así como ocurrió con la computación y así como ocurre, por ejemplo, con estos elementos mecánicos que estamos viendo aquí, el acceso a las impresoras 3D no era algo que no saliera de la academia o que no fuera parte precisamente de la defensa, ¿no? Era algo que pues, evidentemente eran desarrollos exclusivos para esto, pero en algún punto, como pasó con la computación, como pasa con estos objetos y como lo muestra la curva de Garner, entre más vas avanzando por esa, digamos que por esa curva, pues obviamente se va adoptando esta tecnología. Entonces, ahora sí, en estos 2000 se empezó a democratizar este acceso. Entonces, con la llegada de la impresión 3D y las máquinas ya en el mercado, pues se fueron haciendo asequibles. Además que yo me acuerdo en ese 2013 haber conocido un montón de ingenieros que estaban trabajando precisamente con el tema de poder replicar su CNC, poder hacer sus propias impresoras 3D. Y ahorita vamos a ver precisamente el proyecto que realicé para esto, que se llamó Arte Público, en el que justo ¿no? Se llevó toda esta tecnología a las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, pero también evidentemente se hicieron varias muestras en universidades y demás. Entonces, estos escáneres y este software de la impresión 3D al final del día nos permite conjuntarlo para tener, pues esto, la tecnología de ingeniería inversa, ¿no? Y poder tener al final del día, pues un prototipo y poder, la idea de esto es que los estudiantes y que los emprendedores y que los diseñadores tengan la oportunidad de acceder precisamente a estos desarrollos para que ellos puedan pues tener la oportunidad de comprender cómo es que funcionan estos procesos tecnológicos y después ser aplicados en la industria. Evidentemente en nuestros países, toda Latinoamérica, pues esto lleva un retraso, un delay muy, muy grande, ¿no? Pero hay muchísimos empresarios o emprendedores que al final del día ya están logrando esto, o por lo menos en aquel momento había muchas personas interesadas en generar este tema. Por ahí, por ejemplo, podemos encontrar a bastante, en México, por ejemplo, podemos encontrar a muchísima gente que está o que trabajó en esto, yo no sé si continúe con los desarrollos, pero en ese sentido se preocupaban precisamente por el hecho de que cualquier diseño o cualquier maquinaria pudiera ser asequible para los makers. ¿Qué es un maker? Un maker viene precisamente de este tema, ya hemos hablado en algún punto, ¿no? Lo hemos dicho, hemos hablado precisamente de la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, en esa cuarta revolución industrial pasa algo muy interesante. Las personas no se esperan a que el conocimiento les llegue de la academia, sino que lo buscan y son hacedores, ¿no? Son personas que probablemente tienen muchísima curiosidad con relación a los objetos, los descomponen, los abren, se fijan cómo funcionan y de ahí viene la ingeniería inversa, ¿no? Ahora yo cómo lo replico.
Por eso les decía, en aquel punto, en el 2013, yo me encontré algunos ingenieros que trabajaban en sus máquinas CNC y que entendían precisamente cómo configurar una máquina de control numérico para poder finalmente tenerla y pues poder ponerla a trabajar, ¿no? Que ese era el objetivo. Con esto en mente y sabiendo que un maker es precisamente un hacedor, una persona que está interesada en comprender cómo funcionan los objetos, podemos darnos cuenta que la democratización de esta tecnología y ese acceso se vuelve fundamental. Puesto que, por ejemplo, esa máquina que tiene este chico que estamos viendo ahí no es precisamente una Formlabs, pero tienen un costo elevado, ¿no? Esto, pues precisamente es trabajar con resina. Cada material que se utiliza, el hecho de, por ejemplo, las piezas y demás, con cada material, lo que nosotros vamos a tener al final del día es, eh, digamos que una utilidad. ¿No? No es lo mismo utilizar resina que utilizar un plástico, ¿no? Ahora, en este tipo de máquinas, por ejemplo, que son de resina, la configuración de los objetos, si son a lo mejor demasiado curvos o muy intrincados, es mucho mejor su configuración que a lo mejor imprimir en máquinas que son de hilo, ¿no? Ahí ya vamos viendo diferencias con relación a cada una de los procesos de la ingeniería inversa. Vamos a continuar. Dijimos que era de atrás para adelante, así que disculpen ustedes. A ver, en la década de 1980 y el 2000, con relación a las industrias del software, pues a medida que los procesos y la manufactura se fueron digitalizando, la ingeniería inversa se fue convirtiendo precisamente en una práctica común. Así como le pasó a Chuck hasta que llegamos, fíjense cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿no? Cómo a veces justo aceptar la tecnología llega a ser un problema, ¿no? Y yo creo que por eso, vuelvo a mencionar la curva de Gartner, al final del día podemos darnos cuenta cómo aceptar esta tecnología cuesta tanto trabajo y lo pueden digerir tan poco el público en general que pasan años, ¿no? O sea, de los 80 a los 2000 hablar de industrialización y de software no era muy pensado. Entonces, esto al final del día retrasa a lo mejor muchísimos proyectos que pudieran ser a lo mejor benéficos para la sociedad, ¿no? Precisamente porque no estamos acostumbrados. Yo no sé, miren, un ejemplo de esto es el corte que tuvimos en 2020, ¿no? El hecho de que todos estuvieran encerrados en su casa y no pudieran tener más que un equipo de cómputo para trabajar. Al final del día, lo que hizo es que toda esa realidad se digitalizara, ¿no? Y si alguien te quería vender o comprar algo, pues al final del día lo tenías que hacer en el equipo de cómputo. Esa necesidad que al final del día surgió, pues ha hecho que justo, ¿no? Que hoy estemos tan digamos que tengamos la tecnología tan de cerca y la vivamos tan de cerca, que no hubiese pasado yo creo que sin ese pequeño corte, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en esos 80s y 2000s, los programas relacionados con AutoCAD, con esta caneo de tridimensionalidad, facilitaron al final del día la captura de los objetos físicos y se pudo hacer un análisis para su rediseño. Recordemos que eso es la ingeniería inversa, ¿no? Al analizarlos para al final del día poder saber cómo replicarlos. Y aquí es donde está el tema, ¿no? O sea, la ingeniería inversa surge justo de estos temas militares. Creo que toda la tecnología, si no es que la mayoría, tiene o deviene precisamente de estas investigaciones que se hacen en realidad para cuestiones de defensa. Entonces, toda la cuestión militar en algún punto utilizaba herramientas de espionaje, ¿no? Tecnológico para ver cómo medirte con alguien más, cómo tener una competencia estratégica. Y en este sentido, pues la Guerra Fría fue eso fría precisamente porque había un análisis de cuestiones tecnológicas. ¿Saben cuándo se repitió este tema de la Guerra Fría? Pero ya a nivel comercial, pues bueno, creo yo que cuando fue el tema de Huawei, ¿no? Y todo el tema relacionado con pues obviamente con la industria de, pues sí, tecnológica, ¿no? Todos las startups y todo lo que tenía que ver con ello, tenía justo esta connotación, ¿no? El saber que se estaba haciendo una réplica de un conocimiento en algún lado para al final del día poder, pues obviamente tener esos desarrollos y una ventaja competitiva, ¿no? Que es justo lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? A ver, ¿a ustedes les gustaría que les replicasen alguna idea, alguna cuestión que hayan desarrollado no por 2 años, ¿no? Sino por cientos de años? O sea, yo lo que creo es que dirían que no.
Evidentemente, también ustedes tendrían un límite, ¿no? Para decir, ah, mira, esto no me gusta. Lo que no está bien es la forma, pero el fondo se entiende, ¿no? Entonces, en este sentido, durante esa Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética comenzaron precisamente a hacerse copias tecnológicas ambos, ¿no? Y se acuerdan este tema aeroespacial, ¿no? Relacionado con a ver quién conquista el espacio. Yo no sé si recuerden, y yo lo menciono mucho porque me quedé con este señor Fyodorov, que también era un científico muy interesante, ese cabrón, porque planteaba algo muy interesante. Él decía que los seres humanos ya habíamos terminado de conquistar precisamente el mundo, que ahora lo que faltaba conquistar era el universo, ¿no? O sea, los planetas. Entonces, este cuate para su época, porque les estoy hablando de un tema, pues sí, muy, muy lejano, él al final del día pensaba eso, y por eso la industria aeroespacial ha tenido o tuvo tanto auge en ese momento. Podemos recordar, por ejemplo, cuando se mandó a Laika al espacio, ¿no? Que no iban humanos y fue un perro, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos como estos relacionados en donde había una competencia, en donde dos fuerzas precisamente estaban empujando para poder al final del día eh, instaurar su realidad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, podemos darnos cuenta cómo la ingeniería inversa tiene unas connotaciones muy interesantes. Y aquí es donde vienen los principios éticos. ¿Qué harían ustedes al final del día, no? ¿Cuál sería, por ejemplo, para ustedes pensar en que les puedan replicar algo? ¿Les gustaría? ¿Se sentirían cómodos? Una cosa es admirar y otra cosa es replicar, ¿no? Replicar es precisamente el perder a lo mejor dentro de esa competencia tu propia originalidad por querer, pues, conformar el avatar de alguien más, ¿no? O sea, ¿qué debe pasar por la mente de una persona? O sea, ¿qué debe pasar por la mente de una persona y cuán mal debe sentirse por dentro como para no respetarse a sí misma y no decir, esto que yo soy es tan valioso que no necesito replicar a alguien más, puedo admirarlo y al final del día a lo mejor trabajarlo e integrarlo en mí, pero querer hacer una réplica, pues yo no sé si eso sea tan conveniente, ¿no? Ahora, el principio de la ingeniería inversa es precisamente hacer un análisis, a ver qué pasa con este maker que a lo mejor ve un horno de microondas, ¿no? Lo descompongo, veo cómo funciona, pero busco la mejora, ¿no? Busco precisamente el hecho de qué manera puedo ser más eficiente en este sentido, a lo mejor algún mecanismo. Esa es la idea, esa es la idea. Pero en esa, digamos que en ese análisis, al final del día entra esta otra parte, ¿no? De qué tan ético es, ¿no? Y hasta qué punto a lo mejor una réplica no puede ser la fuente. Yo me pondría a preguntar eso, ¿no? O sea, ¿cómo una réplica no puede ser la fuente? Vamos a un ejemplo, por ejemplo, con las cuestiones académicas, ¿no? A ver, me acuerdo mucho que ofrecían precisamente instituciones chinas la apertura para que estudiantes fueran y pues obviamente abrevaran ese conocimiento y demás, ¿no? Pero ¿qué cambia, por ejemplo, con relación al conocimiento que se ofrece en Harvard o que se ofrecen en instituciones en Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Yo lo voy a dejar en el aire, yo sí la sé, pero ¿cuál sería la diferencia, no? ¿Cuál es la línea que al final del día la academia marca? Hay algo que tienen que entender todos los jovencitos y todos los estudiantes, es que cuando uno entra a una universidad, esa universidad tiene una línea académica, tiene un plan, tiene un objetivo. Y por eso justo es que en el mercado laboral existen muchísimas personas que se dedican a cuestiones completamente diferentes, ¿no? Hay enfoques empresariales, pero también hay enfoques, por ejemplo, gerenciales, pero también hay enfoques, pues, de todo. Al final del día, esa es la idea, que se entienda precisamente la industria. Entonces, dicho todo esto y pensando en la ingeniería inversa con relación a la educación, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué estaríamos al final del día dejando en el mundo? ¿Cuál sería la idea que verdaderamente queremos implementar hoy? Que justo no es una guerra fría, ¿no? O sea, al final del día creo que cada quien entiende como puede a lo mejor algunos conceptos, pero no del todo bien. Entonces, más bien ahí, ¿qué sería lo que quieren implementar? ¿Cuál es al final del día lo que verdaderamente quieren ver reflejado en esos espacios, ¿no? O ver reflejado la realidad de los hechos, ¿no? ¿Y qué tanto se puede sostener, ¿no? ¿Qué tanto puede sostenerse esa ingeniería inversa si hablamos, por ejemplo, de una ingeniería social? O sea, ¿qué tanto puede sostenerse a lo mejor un símbolo que no tiene una
es una fuente. O sea, ¿cuánto puede sostenerse, no? Es una cuestión que yo lo voy a dejar como para que lo podamos pensar. Volvamos al tema de la Guerra Fría con Estados Unidos y cómo estas tecnologías al final del día, pues tenían precisamente esta idea militar, ¿no? Que eran aeronaves, misiles, radares, sistemas eléctricos, para que al final del día pudiera haber esto, ¿no? Una réplica de eso y a lo mejor una mejora en algún punto. Entonces ya podemos ver cómo la ingeniería inversa pues surge precisamente de cuestiones militares como cualquier tecnología, ¿eh? Ahora, como es para atrás para adelante, podemos darnos cuenta que las empresas al final del día, cuando tratan, por ejemplo, de hacer este tipo de réplicas, utilizan tecnología como ese escáner que están ustedes viendo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer ese escáner? Pues es una máquina que lo que intenta es ahorrarte el tema del plano, ¿no? O sea, hoy en día para que nosotros podamos fabricar un objeto per se, pues tenemos que tomar sus dimensiones, tenemos que saber cuáles son las geometrías que lo involucran, y tratar, pues obviamente de configurarlo. Pero en el caso, por ejemplo, del aparato que estamos viendo ahí, lo que haces es, obviamente que vas pasando por todos lados hasta que tomas la dimensionalidad del objeto y cuando tienes el objeto, lo mandas a imprimir como lo hemos dicho, ¿no? Entonces ahí tú vas viendo la funcionalidad y cuáles son las necesidades que vaya teniendo un fabricante, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tú seas una persona que se encarga de esto, ¿no? Y lo estás haciendo como un freelance. Pues tú al final del día lo que buscas es, a ver, ¿qué es lo que requiere este fabricante con relación a esta pieza? Una mejora, a lo mejor requiere que con esta pieza yo al replicarla, pues ahorre un costo que yo pueda saber de materiales relacionados con este tema. O además de eso, porque no solamente la ingeniería inversa sirve para esto o el escaneo sirve para esto. Cuando utilizamos, por ejemplo, mapas de calor para un tipo de objeto como este, lo que vamos a tener en consideración es lo siguiente, es que vamos a ver en dónde la pieza es más frágil, en donde al final del día esta pieza a lo mejor no tiene la suficiente resistencia o dureza que se espera a lo mejor dentro del desgaste que pueda ocurrir al final del día al utilizarla en alguna maquinaria. Entonces esto es muy importante, ¿no? Me parece algo digno de revisar. Ahora, la descomposición de una estructura al final del día implica precisamente este desmontaje físico, ¿no? Que es tomar la pieza y en ausencia de esos planos originales, entender todo este concepto, perdón, reconstruirlo y al final del día tener ese modelo K. Entonces, vamos a tener objetivos diversos, como el que ya vimos en algún punto, ¿no? Y vamos a poder tener o mejora, optimización o adaptación de la tecnología. Entonces ya vimos tres puntos muy importantes. Vamos a utilizar el escáner para mejorar, para optimizar o para adaptar. Entonces, estas tres líneas al final del día nos marcan un proceso, ¿no? Y cada proceso pues tiene, digamos que una necesidad per se, ¿no? Y utiliza cierto software que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la ingeniería inversa en este sentido, pues obviamente es eso, ¿no? Justo de atrás para adelante. Aquí viene el tema, descomponer ese objeto físico, poder tener este sistema tecnológico y analizar, identificar y comprender. Aquí ya vimos otros tres procesos, identificar, analizar y comprender. Replicar no significa emular, significa estas tres palabras que acabamos de ver. Identificar, analizar y comprender. Si eres palurdo y no comprendes, entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Si no identificas para qué estás replicando, ahí va a haber un problema. Entonces, si no analizas, también ahí vas a tener un problema. Podemos tener precisamente en este sentido una orientación hacia el deber ser de la ingeniería inversa. Implícito todo eso con cuestiones éticas relacionadas con los objetos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el objeto es un objeto que está, digamos que registrado ante derechos de autor? Y yo tomo precisamente la fuente de este objeto y la replico. Este es un caso, y ahí ya nos vamos a meter con el tema de patentes, ¿no? Eso era algo que también se revisaba en aquel 2013 que yo creo que a otras personas les tocó muchísimo, muchísimo más antes revisar este tema de las cuestiones, pues sí, de las patentes, ¿no? A ver, ¿qué pasa con el tema de una patente? Una patente lo que hace es proteger precisamente mi capacidad intelectual o el desarrollo intelectual que yo realicé en un objeto.
Pero si al final del día yo utilizo, por ejemplo, esta pieza y la replico, pues yo tengo un amparo, ¿no? Ante cualquier institución gubernamental y de justicia, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Digamos que invento o esta pieza o esta máquina, pues tiene un respaldo intelectual, ¿no? Y está registrado ante derechos de autor. Y esto creo que le pasó también a los mexicanos y lo sintieron un poquito más cuando les replicaron a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que por ahí la había patentado, registrado, no sé, un chino, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. En el caso de los objetos, por ejemplo, el derecho de autor es una cosa que se puede revisar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de software libre o cuando estábamos hablando, por ejemplo, de cuestiones en las que se busca la democratización de la tecnología. Cuando uno tiene, por ejemplo, una patente, muy difícilmente tiene la oportunidad de poder hacer una réplica, ¿no? Y le pasó al cuate de Windows, ¿se acuerdan de ay, ¿cómo se llama este señor? Se me fue su nombre, pero bueno, todo el mundo lo ubica. Este señor al final del día lo que hizo fue, pues obviamente, meterle una patente muy fuerte a Windows, que es un sistema operativo. Y al final del día, muy pocas personas tenían el código fuente como para pues, poder hacer mejoras al final del día, ¿no? Y de ahí nace Linux y otros desarrollos. Podemos darnos cuenta que en este sentido, con los objetos pasaría exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero replicar un objeto y tiene una cuestión de un derecho de autor o que tiene una patente? Sería muy difícil realizar esta acción, ¿no? Entonces, vemos aquí un tema legal que también entra sobre la mesa para comprender este tema de la ingeniería inversa, porque no la cosa es ir como el borras, ¿no? O sea, no, la verdad es que no, hay cosas que tienen que ser muy pensadas y estudiadas, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, en cualquiera de los procesos de la construcción. Puede ser el que tú quieras, y ahorita me voy a referir únicamente al real estate. Las personas al final del día pueden hacer una réplica de un modelo de negocio, pero esa réplica no es la fuente. Entonces, acabará pervertido de acuerdo a la sapiencia que esa persona tenga en algún punto, ¿no? Y digo pervertido por no decir será una copia, o sea, eso es lo que será, pero no será precisamente pues la persona aquella que lo planeó, que tiene los procesos, ¿no? Y que sabe por qué y para qué lo quiere ejecutar. Entonces, vemos ahí cuestiones éticas relacionadas con la ingeniería inversa. Y así fue como entendimos que es la ingeniería inversa y un poquito más con relación a pues de dónde surge, cómo viene y tal. Y ahora vamos a analizar el software que podemos tener precisamente para pues poder hacer uso de esta tecnología, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, este es un software que se llama EOS y lo que nos permite es visualizar zonas térmicas, que era un poquito lo que les decía. A ver, yo voy a hacer un análisis de una pieza, pero lo que estoy analizando es el material. Esto es muy profundo, ¿eh? O sea, no es una cosa así nomás de ya. Tengo que entender precisamente dinámica de materiales, tengo que entender de física, tengo que entender de ciencias en general para poder al final del día tener la oportunidad de poder comprender cómo funciona un objeto. Entonces, podemos darnos cuenta que con estos mapas de calor vamos a encontrar en esa pieza cuál es su resistencia y si verdaderamente tendrá una utilidad. Otro software que podemos utilizar en este sentido es, un segundo, es esto que logró, me parece que Siemens, a ver, esto es una solución propuesta por Siemens con relación a este tema, ¿no? Que es la simulación. Si se fijan, aquí podemos observar claramente estos mapas de calor y podemos darnos cuenta como en esos círculos rojos había precisamente pues un riesgo con relación a esta pieza en general, porque ese punto que estamos viendo entre amarillo y verde era precisamente frágil, ¿no? Entonces esa fragilidad fue corregida y esa es la solución que propone una empresa que se llama Siemens, ¿no? Que se dedica precisamente a cuestiones tecnológicas, ingeniería civil de alta, además también a otras cuestiones muy interesantes relacionadas con ingeniería eléctrica y otras cosas más. Y ahora bien, tenemos este tema del software para optimizar las topologías que distribuyen el material. A ver, ¿qué es una topología? En matemáticas, la topología habla precisamente de la geometría, de la configuración geométrica de un objeto. Esa es la topología, el topos de la cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, este objeto, como lo estamos viendo ahí, pues, tiene una configuración per se.
Ahora, este tema de la topología estudiada precisamente a nivel matemático tiene principios muy interesantes que al final del día son abstracciones y que ahora sí nada tienen que ver con los objetos que estamos viendo aquí. Pero en este sentido, cuando se utiliza para el software, podemos hacer estos análisis y podemos darnos cuenta de la fragilidad del material. Podemos darnos cuenta de que hay hoy en día también software libre relacionado con CAD. A veces no es muy utilizado y no es muy sabido por todo el mundo, porque este software libre maneja a lo mejor puede tener algunas deficiencias, no en el sentido de uso, sino en el sentido metodológico. Yo platicaba, por ejemplo, con una persona que se dedica precisamente a la ingeniería también civil, y es precisamente este tema, ¿no? A ver, ¿cómo yo, entendiendo procesos BIM, podría yo utilizar software que sea libre, ¿no? Si al final del día la mayor parte de los procesos BIM están vinculados con Revit, ¿no? O están vinculados a lo mejor con un software que son de Autodesk. Y al ser de Autodesk, pues tienen obviamente pues toda la patente, que era lo que estamos hablando, ¿no? Y poco acceso tienes, por ejemplo, al código fuente, ¿no? Muy pocas personas en estos desarrollos de software lo permiten. Entonces, pues no sé, ¿no? Es un campo de oportunidad para gente muy brillante que se arriesga precisamente a salir un poquito del sistema y poder tener la oportunidad justo, ¿no? De poder realizar estas hazañas que permitan la democratización de la tecnología, ¿no? Y esto es un tema muy interesante, ya revisado, pues al final del día nos da algo muy interesante. Entonces, ya hemos hablado de diseño generativo, aquí hemos tenido la oportunidad con el doctor y con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial de plantearles precisamente este tema de cómo al final del día podemos tener precisamente de un diseño, de un modelo, ir teniendo mejoras continuas, como es, por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿no? O de las especies. En eso se basa el diseño generativo, en la oportunidad de tener mejoras a través de la inteligencia artificial y que nos permite al final del día llegar a ciertos resultados que a lo mejor no hubiéramos llegado por medio de un solo objeto. Entonces, eso es muy interesante y ya tienen ustedes por ahí un video muy vasto, así que no me voy a detener en eso porque hoy es ingeniería inversa. Entonces, pues ya lo pueden revisar sin ningún problema. Y aquí tenemos el diseño paramétrico con SolidWorks, que también es otro programa muy interesante para poder utilizarlo en impresión 3D y que tiene unas bondades muy interesantes cuando se trata de piezas o objetos, ¿no? Como Rhino o como otros que también son parte de esto. Y entonces hoy podemos decir que el conocimiento ya no solo se transmite de la mente al papel, sino que también del objeto a la cuestión digital. Entonces, bueno, aquí cierra precisamente este tema con este rollo de, pues obviamente, de los materiales. Aquí lo que estamos viendo es una pieza que es precisamente para la industria médica y ahí tal como lo dice, ¿no? Esta asociación que se llama SME, que es estadounidense y recientemente, por decir algo, porque es una nota del 2018, eh, tuvo la oportunidad de proporcionar una visión global con relación a la fabricación aditiva con un corazón, una cuestión médica. Entonces podemos ver justo, ¿no? Cómo precisamente la réplica de objetos orgánicos como es que estamos viendo ahí no es nada sencilla, ¿no? Arterias y todo lo que tenga que ver con un corazón es un equipo, yo creo que transdisciplinario, el que se necesita para poder llegar a un resultado eficaz con relación a un objeto como ese, o más bien con un órgano como ese, ¿no? Y bueno, lo más destacado son las prótesis impresas en 3D, ¿no? Que ahora sí muchos makers, creo que abusaron de esto, ¿no? De las manitas estas que se hacían para prótesis, las utilizaron también para comunidades y bueno, podemos tener en cuenta eso, ¿no? Es algo muy interesante de poder dimensionar. En la robótica esto se utiliza mucho, la impresión 3D, al final del día requieres de piezas, ¿no? Requieres de hacer algo así. Entonces, con relación a esto, si les dijera que se puede reconstruir un objeto sin tener sus planos, con solo observarlo, ¿me creerían? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, con esto queda contundente de que así se puede. Entonces, como nos fuimos de atrás para adelante y como quedé con ustedes de compartirles este proyecto que llevé a cabo en el 2013, me permito yo ahorita el poder compartirles este proyecto Arte Público, que fue un proyecto bello, fue en mi época, yo creo que, pues sí, moza de estudiante saliendo de la universidad,
Y bueno, en fin. Entonces quiero compartirles esto porque ustedes van a poder ver ahí precisamente cuál es como la aplicación relacionada con esto y de qué manera podemos tener pues una visión relacionada con la tecnología, ¿no? ¿Cómo es que podemos al final del día a través de esta tecnología hacerlas para el público en general? Denme un segundo, tengo, como siempre, les digo, o sea, de atrás delante, ¿no? O sea, aquí la gente, bueno, en este sentido la tecnología, el Wi-Fi, pues al final del día tiene problemas para poderse cargar, pero no hay problema, ahorita lo sacamos. Entonces, vamos a ver precisamente este perfil. Ahorita se los muestro, denme un segundito, se cambió. A ver, un segundo. Y pues como les comento, ¿no? Precisamente la ingeniería inversa es para eso, para que ustedes puedan entender de qué manera se puede precisamente democratizar, que eso es lo más importante, ¿no? Toda la tecnología al final del día tiene unos costos elevados per se y justo eso, ¿no? El poder al final del día el cuestionarnos y saber de qué manera podemos tener estos medios ágiles y que puedan ser al final del día vistos y que puedan al final del día ser utilizados por todos los estudiantes, eso es muy importante. Todas las universidades hoy en día creo yo que tienen la oportunidad de tener por lo menos esto. Mire, por ejemplo, en la UNAM, recuerdo mucho que en diseño industrial ellos tienen impresoras 3D, ¿no? También, por ejemplo, si nos vamos a me parece que la Universidad de Anáhuac, ellos sí tienen por ahí ¿cómo le llamaban? Un laboratorio de impresión, ¿no? O prácticamente es compartir precisamente este tipo de desarrollo sin más. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo precisamente se tiene que hacer esto colaborativo y tiene que ser, pues sí, democratizado, porque no queda de otra, ¿no? O sea, la verdad es que nulamente se puede de alguna manera llegar a estos espacios si no se colabora. Es un poco complicado, ¿no? Hoy en día hay otros medios, pero bueno, este precisamente es justo, ¿no? A lo que quiero llegar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con este tema de impresión 3D, de escaneo 3D, evidentemente tiene una salida para todo lo que, es que saben que esto es lo que me molesta, que esta cosa del Wi-Fi está fallando. Entonces, miren, esto es del 2017, pero la impresión 3D para mí esto es desde el 2013, entonces, pues, la verdad es que no. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es eso, ¿no? El hecho de poder tener esta democratización, que esto justo, ¿no? Este es un evento de robótica para niños, todo lo que tenga que ver con esto de robótica, el utilizar precisamente la impresión 3D se vuelve importantísimo. Y aquí está el ejemplo claro, ¿no? Esto al final del día es digamos que un reloj, o no me acuerdo en ese momento que estaba estudiando mecatrónica, y todas las piezas y las carcasas que se requieran para este rollo son necesarias, son importantes, y es necesario al final del día pues poderlas imprimir. Entonces, el uso al final del día de la impresión 3D pues deviene de eso, ¿no? Entonces, todo este tipo de desarrollos, es un piano, entonces tiene que ver con eso. Y justo eso, ¿no? O sea, la impresión 3D también, y van a poder tener, pues sí, justo esta oportunidad de poder compartirla con otros, ¿no? El hecho justo de que existan estos centros donde haya fabricación digital y puedas acceder a lo mejor por un costo, me parece también muy interesante. Yo hasta aquí voy a dejar precisamente esta eh, charla y voy a agradecer precisamente su paciencia, su tiempo, doctor. Y bueno, pues nada, pasen todos una excelente noche y espero se hubiera podido entender perfectamente el tema de la tecnología inversa y de la ingeniería inversa en general. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tuvo como título general Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz. El título de la presentación, Ingeniería Inversa aplicada al escaneo 3D de piezas para reproducción y mejora, la misma que estuvo a cargo por la maestra arquitecta Fátima Barrera. Para el director del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con su participación. Muchas gracias, maestra y arquitecta
Fátima Barrera. Gracias a usted, doctor. Pasen todos una muy buena noche. Muchísimas gracias por esta charla. Que estén muy bien. Bye.